Anoche conversábamos acerca de nuestro tema general. Pienso que existo, luego creo. Y decíamos, entre otras cosas, que hay algo que está por encima de otras cosas, como es la capacidad inherente del ser humano en creer. Pero hoy quiero hablar de otra parte que también está en nuestro lema, y es la existencia. Pienso en la existencia. ¿Por qué será que algo tan natural como es vivir da tanto trabajo para entenderlo? Porque si hay un tema por el cual han hablado mucho filósofos, pensadores, teólogos, y cuanto tiene la disposición a analizar cosas profundas, es acerca de la vida y su sentido. Algunos viven como si no le dieran importancia o valor a la vida. Espero que el profesor Esparcia y su esposa, que dirigen la parte de educación física, no me entiendan mal, pero cuando pienso en algunos deportes donde se arriesga la vida, como el box, por ejemplo. Claro, aquí no hacen box, no hay problema. Cuando pienso en el automovilismo, estos días el mundo deportivo quedó convulsionado con la noticia de la muerte de alguien que sabía lo que era conducir un automóvil. 3 veces campeón del mundo, dicen que iba a 250 kilómetros por hora, otros que iba a 300, otros que a 270, da lo mismo. Ayrton Senna murió. Y uno se pregunta, cuando en relación con este incidente, el gobernador de Santa Fe, Reutemann, decía que en los 12 años que él corrió habían muerto 16 corredores. Uno se pregunta si justifica arriesgar y perder la vida solo por correr. Aceptemos que la vida tiene sus riesgos, que el cristiano arriesga muchas cosas y muchas veces arriesga la vida por la fe. Pero uno se pregunta si la vida vale una carrera. Me refiero a una carrera de automóvil. Supongo que más de uno debe estar incómodo conmigo por lo que estoy diciendo, así que mejor voy a poner un punto allí. Pero algo tan natural como vivir da tanto trabajo para entenderlo. Algo tan natural como vivir da tanto trabajo como para explicar su sentido. Por eso en esta mañana quiero pensar en la existencia. En teoría lo había pensado muchas veces, hasta di más de una conferencia acerca de lo que es la vida, sus valores, su sentido, la razón de existir, la fragilidad de la vida. Pero eso que había sido un conocimiento intelectual y teórico, se me transformó en dramáticamente vivencial allí en La Paz, Bolivia, hace unos años atrás. Era la primera vez que estaba en la ciudad de La Paz. En el aeropuerto 4.000 metros de altura, en la ciudad 3.600 sobre el nivel del mar. La presión atmosférica es menor, por lo tanto la presión de oxigenación también es menor. Las neuronas reciben menos oxígeno simplemente porque los glóbulos rojos se oxigenan menos. Y demora unas 2-3 semanas hasta que el organismo se adapta, produciendo más glóbulos rojos o produciendo glóbulos rojos mayores también, las dos cosas, para, a pesar de la menor presión de oxígeno, poder darle a todo el organismo el oxígeno que necesita. Pero yo estaba en las primeras 24 horas, no había adaptación. Llegué a la mañana y me llevaron en una recorrida para ver los lugares donde se desarrollaría la campaña metropolitana de predicación, de evangelización, y especialmente el lugar donde me tocaría hablar a mí. En la recorrida vi unas ruinas que me dijeron que eran precolombinas, las habían traído del interior y estaban hermoseando la parte interna de una rotonda al lado de un estadio de fútbol. Como en la tarde se acabó la recorrida y era viernes y tenían mucho que hacer, les sugerí que me dejasen allí en ese lugar, que iba a aprovechar a ver las ruinas bien de cerquita, y después sacaría unas diapositivas desde un lugar alto, prominente, donde se podía ver toda la ciudad. Criado en Buenos Aires, en medio de automóviles,
¿Qué era una rotonda para mí? Solo que en Buenos Aires estamos a nivel del mar, de modo que mis sentidos estaban un poco más lentos por la pobre oxigenación. Eso sí, elegí el lugar desde el cual, experto en cruzar avenidas y manejarme en medio de autos, era el ideal para atravesar la rotonda. Esperé el momento en que casi no pasaban autos y en la calle o avenida ancha que rodeaba el lugar de las ruinas, solo venían 3 automóviles, uno detrás del otro. Llegué a un punto en que ya venían encima los autos, me paré para esperar que pasasen, solo que el segundo de los vehículos estaba manejado con un hombre que hacía solo 2 días había llegado en la altura. También estaba un poco lento y torpe en sus reacciones, y en lugar de ver que yo estaba parado allí, más torpe que lento, las 2 cosas juntas, decidió adelantarse al primer vehículo, y el tercero estaba manejado con un joven con alma de Ayrton Senna antes del accidente, de manera que con y todos los cambios pasó al segundo. Ustedes no pueden imaginar lo que significa verse 3 autos en fila avanzando para donde uno está. El del segundo vehículo quiso corregir el problema, irse a un costado, y yo vi un hueco, y entonces creí que lo hice rápido, y me ubiqué más o menos en el hueco, pero cuando él, atontado también por la altura, vio que chocaba, se fue para el otro lado, y entonces yo vi el nuevo hueco, pero mis piernas fueron más lentas que mi vista, y ya no tuve alternativa. El jeep manejado por un sacerdote, yo no sabía que él era sacerdote y él no sabía que yo era pastor, no fue intencional. Me dio de frente. Evidentemente la dieta lacto-ovo-vegetariana y con muy poca o nada de azúcar funcionó bien, los huesos no se quebraron. Pero una de mis piernas estaba más adelantada que la otra y me hizo girar como un trompo en el aire. Y lo único que atiné a hacer fue levantar la cámara fotográfica para tratar de salvarla, porque tenía diapositivas que guardaba de recuerdo. No la pude accionar para fotografiar mi propio accidente, claro que no. Giré como un trompo en el aire y caí al costado del que me atropelló. Me salvé que me aplastara. Gracias a Dios que no di con la nuca en el pavimento. Y justito detrás del paragolpe del muchacho con alma de Fangio que acababa de pasar tan rápido y que siguió de largo. Después del momento de conmoción, me incorporé despacito, empecé a palpar los huesos, a mover un poco a ver si había algún dolor muy grande de algún hueso quebrado y qué hacer. Y el hombre me dijo, perdón, él se detuvo. No te aflijas, yo soy sacerdote. Te llevo hasta el convento de Santo Domingo donde tenemos una clínica. Y yo me acordé que el llamado Santo Domingo de Guzmán había tenido mucho que ver con la Inquisición. Y le dije, no gracias, nosotros también tenemos una clínica aquí en la ciudad. Te llevo. Y entonces uno decía del costado, cóbrale por el accidente. Pero yo estaba tan feliz de haber salvado la vida que me sentí pagado con eso. Seguí tocándome, vi que podía caminar, subí al jeep y le dije que entonces me llevara al lugar alto del que quería sacar las diapositivas. Le conté que era pastor, que al día siguiente tenía que predicar en el anfiteatro abierto. No vino. Supongo que por miedo de que reflexionara y decidiese cobrarle. No sabía que en sábado un adventista no cobra. Pero no vino. El asunto es que después me caminé las 6 cuadras con una pierna que me dolía bastante y la otra que se me abría y se me desparramaba, que había que arrastrarla. Y el doctor Schneider sabe de qué estoy hablando porque 10, 12 días después él me operó aquí en Puigari. Quedó bien la pierna, doctor. Por eso cuento en público que me operaste. Porque él dijo,
Me mandó a ver al profesor de él, al doctor Abraham, para confirmar el diagnóstico, porque dijo, usted está en la división y va a recorrer toda la división con la pierna que le opere y no quiero que diga por todos lados, esto me hizo Schneider. Pero ahora quiero ser justo y decir, Schneider me operó bien. Se había cortado el ligamento colateral tibial se dice, ¿no es cierto, doctor? Y arrastraba la pierna. Llegué a la casa del presidente de la misión con las ropas sucias por la revolcada, con la cámara en la mano y arrastrando una pierna y dolorido, despeinado. Y la esposa del presidente dice, pastor, ¿qué le pasó? Y yo estaba radiante de felicidad porque estaba vivo. Y le dije, nací de nuevo, hermana. Claro, nacer de nuevo así como me veía no le causaba mucha inspiración a la pobre esposa del pastor Miguel Salomón. Y insistía, ¿pero qué pasó, pastor? Y le conté del accidente. Un choque desleal, él en jeep y yo de a pie. Pero estaba vivo. Entendí lo que era la fragilidad de la vida. Aunque lento y torpe por la falta de oxígeno, en ese momento, cuando vi que no me quedaba para dónde ir, en mi mente quedó clara una cosa. Esto es el fin. Entendí la fragilidad de la vida. Entendí que hay un momento donde santo y pecador tienen el mismo destino, el descanso. Entendí que en ese momento no importa si era un analfabeto o si era alguien con una licenciatura y 2 máster, no, nada de eso. Da lo mismo laico que pastor, da lo mismo pastor de un distrito humilde que hombre de división. La vida es frágil. Y empecé a valorarla más. Busqué un radioaficionado para hablar con mi esposa y mis hijos y mi madre y mi padre que estaban aquí en la villa, para contarles con alegría que estaba vivo. Y cuando les conté el accidente me retaron por no haberme cuidado. Pero yo estaba feliz porque estaba vivo. A la mañana siguiente demoré como 10 minutos para bajar los escalones del anfiteatro abierto allí en La Paz, donde 7.000 hermanos se congregaron para oírme la predicación. Me costaba bajar, con una pierna que dolía, la otra dolía menos, pero que la arrastraba y no la podía gobernar bien en los escalones. Y cuando llegué a la plataforma, fatigado, pregunté, ¿y esa puerta que está ahí? Ah, esa da afuera, podíamos haberlo traído en auto hasta la puerta del otro lado. Pero se las perdoné porque estaba contento de estar vivo. Y esa mañana di mi testimonio de gratitud a Dios por la vida. El privilegio de estar vivo. Por eso pienso en la existencia, pero en términos diferentes que los que se usan cuando filosofando teóricamente queremos decir en qué consiste, porque esa experiencia me ayudó a ver las cosas desde otro ángulo. ¿Qué es la vida? Muchos podrían cantar a dúo con Julio Iglesias, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Porque viven de tal manera como que no supieran lo que es vivir, simplemente vegetan, no saben lo que es vivir. Porque vivir, aunque se mida en tiempo, no es solo durar. Me hizo sonreír en una oportunidad cuando leía lo ocurrido en una escuela dominical, semejante a la escuela sabática entre nosotros, donde una maestra estaba contándoles a los niños acerca de Matusalén y les dijo que vivió 969 años. Pero había un niño distraído, sin importarle el casi milenio de Matusalén. Debe haber sido una de estas maestras coléricas que no aguantan que alguien se le distraiga. Así que comenzó a subrayar verbalmente y gesticularmente. 969 años. Y el niño seguía pensando quién sabe en qué cosa. La maestra entonces dice, ¡casi 1000 años! Y al último no aguantó más y le dijo, decime una cosa, ¿no te interesa que vivió casi 1000 años? No, dijo el chico. ¿Pero cómo? ¡Casi 1000 años! Y el chico dijo, demasiado tiempo sin hacer nada. La vida no se mide solamente longitudinalmente, cronológicamente. Esa es una dimensión de la vida.
Pero tiene que haber más. Tiene que haber más. Anoche decíamos que los racionalistas se quedaron anclados en la razón. Y por eso Dios quedó ausente. Porque a Dios no se lo capta a través de métodos inductivos o de métodos deductivos, como el que usó Descartes y sus seguidores en el racionalismo. Bacon con un método, Descartes con el otro, pero Dios no es producto del razonamiento. Por eso los racionalistas se quedaron anclados en la razón, horizontes muy cortos. Dios se autorrevela porque no es producto de deducción ni de inducción. No depende de la razón, sino de su propia existencia, por lo cual se autorrevela. Y ahora quiero decir que los materialistas se quedaron anclados en el soma. El dualismo griego inventó eso de que uno es el mundo de los arquetipos, de los ideales, otro es el mundo de la realidad material. Aquel puro y bueno, este es malo y miserable. Y eso se infiltró, no solamente Platón opinó así, sino que finalmente a través de un filósofo cristiano, inspirado en la sistemática aristotélica, y antes con San Agustín, el otro era Santo Tomás de Aquino, muchos conceptos que obedecían al mundo de la filosofía se incorporaron a la teología, al punto de tener también una postura dicotómica, una postura dualista en la gran masa de la cristiandad, imaginando que el cuerpo es una cosa y el alma es otra. ¿Qué importa el cuerpo? Y entonces surge toda una época durante la Edad Media de las virtudes de flagelar al cuerpo como la cárcel del alma y de las virtudes de la liberación del alma a través de la muerte. Pero la Biblia no habla de eso, ¿no? La Biblia dice que la vida tiene que ver con esa unidad bio-psico-espiritual relacionada. Es el ser humano. Por eso es que cuando el soma la pasa mal, el intelecto sufre y el espíritu también. El desmayado no entiende de filosofía ni de razonamiento, ni de teología tampoco. El descerebrado tampoco. Pero los materialistas se anclaron en el soma, viven para comer, para beber, para la sensualidad, con un hedonismo que no es lógico ni racional. El comamos y bebamos que mañana moriremos viene de lejos, ya desde los días bíblicos. Pero se ha anidado y mucho en nuestra época, y cuidado que algunos jóvenes, hasta de la iglesia, parecieran vibrar a ese ritmo también. Me acuerdo que estaba dando un ciclo de conferencias en Bragado. Un hombre de 38 años que hacía pocos días había tenido un infarto, acababan de darle el alta, pero estaba convaleciente, con parte de enfermo. Su jefe, era un empleado municipal, le ordenó que viniese al curso nuestro para dejar de fumar en 5 días. Fue un jefe noble, estaba pensando en salvar la vida de su empleado. Visité a ese hombre en la casa. Lamentablemente tuve que ir también al sepelio de él. Y se me partió el alma cuando la hijita me contaba, de 9 años de edad, mamá y yo nos habíamos ido de casa y cuando volvimos no pude abrir la puerta, empecé a empujar la puerta y no la podía abrir porque el cuerpo de papá estaba caído contra la puerta. Y con angustia me dijo, y al lado de él un cigarrillo prendido. Sin duda que esa niñita pensó que la vida valía más que ese cigarrillo. Esa viuda debe haber pensado igual. La vida es más que eso, más que placer, aunque el mayor de los placeres sea vivir como corresponde. En San Miguel estaba dando un ciclo de conferencias y un muchacho de 24 años de edad vino y me dijo, ¿sabe? Yo tengo que dejar de fumar, pero me dicen que ya terminó el curso, no me lo puede explicar aunque sea resumido. Bueno, ahora voy a dar la conferencia, quédate y al fin de la conferencia hablamos.
Y otros supieron lo mismo y se formó un grupo de unos 20 más o menos. Y él, un poco más tímido, quedó medio rezagado en el grupito alrededor mío. Y cuando escuchó que yo decía, la mejor forma de dejar de fumar es cortar abruptamente con el cigarrillo. Hay que parar de fumar para no tener nuevas dosis de nicotina que estimulen, porque es un alcaloide, a fumar el otro cigarrillo y todo lo que ustedes ya conocen. Además, para que sea más fácil dejar de fumar, hay que dejar de beber, por lo menos durante esos días. Y acuérdense que la cafeína, en el que es fumador, le produce ganas de fumar. Así que no fumar, no beber, no tomen cafeína en forma de café, té, mate, colas. Y otra cosa, durante las primeras 24 horas, solamente frutas, jugos de fruta, mucha agua y un churrasco, dijo alguien. No, churrasco no es ni fruta, ni verdura, ni agua. Así que... Y el muchacho ese iba abriendo cada vez más grandes los ojos y me empezó a preocupar porque parecía que se iba a poner a llorar. Y de pronto dice, si no fumo, si no tomo café, ¿qué hago en la vida? Y me vino unas ganas, bueno, no importa. No sabía si hacer eso o llorar junto con él, porque se había olvidado de vivir. La vida para un muchacho de 24 años consistía exclusivamente en destruirla. No había entendido lo que era la vida. Estaba anclado al cuerpo. Pero Jesús en Mateo 6:25 nos dice que vivir es más que comer, es más que beber. Es otra cosa. Si tuviésemos aquí un joven de 2 metros de alto, ¿cuál sería la parte más importante de los 2 metros de su anatomía y fisiología? Solo los últimos centímetros, los de arriba, allí donde está alojado el cerebro. Los otros 1,90 m y tantos no tienen gran significación. Todo el cuerpo, toda la anatomía, toda la fisiología están establecidos en función de esos centímetros de cerebro, nada más. Sus piernas existen para ejecutar la voluntad del cerebro y trasladarlo. Sus brazos existen en función del cerebro también. El tubo digestivo tiene su razón de ser para nutrir al organismo, pero especialmente ese cerebro que comanda todo el organismo. Pero algunos viven exclusivamente a nivel del estómago, solo para comer y beber. Y otros ni ese nivel. Quedaron más abajo, a nivel de los genitales. Es solo placer de sexo. Y entiéndanme bien, fue Dios que estableció las necesidades fisiológicas de alimento, de ingestión de líquidos, solo que Él hablaba de agua, fruta y jugo de frutas. No hablaba de las otras cosas. Y la función y el placer sexual también lo estableció Dios, sino que Él estableció las normas y los límites. Pero algunos quedaron anclados solamente allí. Nada más que allí. Y eso no es vivir. Es solo una partecita y a veces distorsionada de la vida. Los existencialistas no quedaron anclados en la razón. Ellos avanzaron hacia el existir. Y aunque muchos critican el existencialismo y deben tener razón, yo no soy filósofo, pero todos tenemos un poco de eso en el alma, ¿no es cierto? De manera que no soy autoridad en filosofía. Pero cuidado que el existencialismo empezó con un pastor evangélico que se llamó Kierkegaard. Y cuidado que hasta hay un versículo, más de uno, pero por lo menos uno en la Biblia bien claro, que podría hacer pensar que Kierkegaard tuvo hasta razones cristianas para pensar en eso. Porque Jesús dijo en San Mateo 6, versículos 33 y 34, que no tenemos que angustiarnos por el mañana, que cada día tiene su propia cuota de problemas y dificultades. Basta cada día su propio mal. No os angustiéis por el día de mañana. ¿Qué habremos de comer? ¿Qué habremos de beber? ¿Con qué nos vestiremos? Suficiente con los problemas de hoy. Solamente que la complejidad de la vida hizo que el existencialismo comenzase a tener otros rumbos también. Es que veníamos de la euforia del racionalismo. El hombre es bueno por naturaleza. El hombre es bueno, hay que creerlo. Démosle una oportunidad al hombre y él demostrará de qué es capaz.
y venía eso acompañado de los grandes progresos de la industrialización. El hombre iba avanzando, abriéndose paso, y se hablaba de los grandes horizontes por delante, y se le dio al hombre la oportunidad. Y vino la Primera Guerra Mundial, que fue cruel sin exageraciones, porque fue una guerra cuerpo a cuerpo, a fuerza de fusil y de bayoneta. Y allí hay lugares de Europa donde en solo 200 metros de distancia murieron decenas de miles de soldados jóvenes en esa lucha que era avanzar a fuerza de pistola, fusil y bayoneta. Y la sangre de esos jóvenes impregnó la tierra, mostrando de qué era capaz el hombre. ¿Cómo no iba a surgir la decepción? El pasado hecho añicos. El hombre acababa de destruir los pedestales que había erigido para sí mismo, con la monstruosidad de esa guerra sanguinaria. La fe cristiana tambaleando, porque los países teóricamente cristianos fueron los que habían armado la guerra. El presente era la desolación de casas destruidas, de cadáveres, de hambre, miserias y pestes. ¿Y qué futuro? Era apenas luchar para sobrevivir en el día de hoy. Solo que Winston Churchill se levantó como buen político diciendo: denme una oportunidad nueva y voy a unir Europa y voy a salvar el mundo. Y se le dio. Solo que 20 años después esa oportunidad nueva demostró otra vez de que era capaz el hombre. Habían aprendido muy bien las lecciones del uso de la aviación con la que terminó la Primera Guerra Mundial, solo que aviones que ahora ni los que hacen de aviación como pilotos, como hobby los usan. Pero aprendieron también que la Segunda Guerra Mundial se basó en la aviación. Y 98 millones de personas murieron. Y después de eso vino Corea, y después de Corea, Vietnam, y después guerras por todos lados. Por eso no se sorprendan del surgimiento de ese movimiento de hippies melenudos, barbudos, sucios, malolientes, desganados, sintiendo que les habían destruido el pasado, hipotecado el futuro y complicado el presente. Es la época en que surgen las músicas de protesta con el rock, los grandes festivales de rock de la década del 60, la literatura, el cine, etcétera, con imágenes de héroes alcohólicos. Entra el uso de la droga y la divulgación de personajes drogadictos al frente de la música, del pensamiento, de filosofía, etcétera. Un existencialismo ateo, sin horizontes, de brazos caídos. Y algunos se anclaron en el existencialismo. Y no los critico, porque cuando falta Dios de la vida, el mundo presente se transforma en un absurdo sin sentido. Y cuando la vida se presenta así, ya no interesan las raíces, ni hay horizontes de mañanas. Solo una decepcionante actitud de estar y de rebelión contra los desastres de los que manejaron las cosas. Pero yo no me anclé en la razón, no me anclé en el soma, ni me anclé en el existir. Yo estoy anclado en el creer. Porque el creer es probablemente el elemento más fundamental que hace a la esencia del ser. ¿Se acuerdan que anoche les explicaba cómo hasta el loco, el enfermo mental, conserva la capacidad de creer? El psiquiatra o el psicólogo diagnostican psicosis, diagnostican esquizofrenia, subrayan cuál es la patología psicológica o psíquica que padece. No es normal, es incoherente, no capta el mundo de la realidad en los valores que nosotros creemos que son reales. Pero él cree, aunque sea en lo que nosotros llamamos que es incoherencia. Ni loco puede zafarse de eso tan esencial al ser,
como es la capacidad de creer. Y yo estoy anclado al creer, estoy anclado a la fe, porque es ese creer y esa fe lo que me abre horizontes donde no existían. Jesús habló de la vida también, y ahí en San Juan capítulo 17, el versículo 3 declara: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La percepción de lo que no depende de la razón, sino de una autorrevelación de un Dios trascendente, cambia el sentido de la vida. Ese elemento esencial y natural, la capacidad de creer, sale al encuentro del que creó esa capacidad, y al unirse la capacidad de creer con el que nos hizo para creer, esa unidad ayuda a encontrar la razón y el sentido de la vida. ¿De dónde vengo? Mis raíces no están en el jardín zoológico, mis raíces vienen del jardín del Edén. Qué diferente, ¿no es cierto? La diferencia entre descender del mono y haber sido creado a imagen de Dios es grande. Me acuerdo que yo estaba en Flores dando conferencias y visité a una viejecita que no podía asistir a las reuniones. La nieta venía. Era una viejecita italiana de 80 y tantos años de edad, de poca cultura, pero muy observadora y perceptiva de la vida y con una tremenda fe. Yo fui para hablarle a ella de algunas cosas fundamentales de la fe, pero no pude hacerlo porque apareció de visita un amigo, no mío, sino de la señora, que era tremendamente escéptico. Diríamos que Descartes hubiera dicho, dilecto discípulo. Porque cuando la viejecita y yo empezamos a hablar de Dios, dijo, Dios, ¿quién hizo a Dios? ¿Cómo me pueden hablar de un Dios a quien nadie hizo? ¿Quién hizo a Dios? Y siguió hablando y hablando, y yo escuchaba con paciencia, porque a veces tengo paciencia también, esperando a ver cuándo decía todo, y empezaba a decirlo de nuevo como para entender, ahora es mi oportunidad de hablar. Pero la viejecita no esperó. Y entonces le dijo, no me pregunte más quién hizo a Dios, porque si yo le mostrase quién hizo a Dios, ese no sería Dios sino el otro que lo hizo. Y entonces el hombre dijo, no, yo lo que no veo, no creo. Y yo dije, hay un discípulo Tomás, discípulo del discípulo Tomás. Lo dije para mí mismo, no en voz alta. Yo lo que no veo, no creo. Dudando de todo. Y la viejita mirándolo fijamente le dijo, usted es un mentiroso. Y pensé, yo ganas de decirlo tenía, pero no me animaba. Pero ya que lo dijo ella, interiormente dije, amén. Usted es un mentiroso. ¿Por qué? Porque usted cree lo que no vio. No, yo solamente creo lo que veo. Lo que no veo, no lo creo. Y la viejecita con una calma firme dijo, ¿cómo se llamó su padre? Dio el nombre del padre. Y el nombre de su mamá lo dio también. Usted cree que ese hombre y esa mujer fueron sus padres, pero usted vio cuando su papá hizo lo que tenía que hacer para que usted naciera. No, y entonces ¿cómo cree? Y entonces el hombre dijo, bueno, ahora usted me puso una duda y tiene razón, tal vez ese hombre no fue mi padre y esa mujer no fue mi madre. Pensó que había zafado. Pero en sus 80 y tantos años la viejita que estaba montada en su caballo blanco siguió hacia adelante. Y le dijo, pero en ese caso algún hombre tuvo que haber sido, que hizo lo que tenía que hacer, con una mujer que hizo lo que tenía que hacer para que usted naciese. Porque si eso no fuera así, tal vez podría haber sido un mono o una mona. A eso ya no le gustó. Dijo, no, debe haber sido un hombre y una mujer. Entonces usted cree lo que no vio. Y si cree eso que no vio, que es tan obvio, ¿por qué no creer aquello otro que no vio? Y es que Dios tomó del polvo de la tierra, formó la anatomía y la fisiología de ese primer ser humano y dio vida a esa materia inerte, transformándolo en ser humano, en ser viviente. Aunque un poco grotesca y frontal,
esa viejecita me mostró que no era culta, pero era sabia. Estaba empezando a entender la vida desde un ángulo diferente que el que puede darnos la exclusiva razón. La estaba viendo a través de la fe. Y cómo cambia las cosas el creer. Me acuerdo, estaba dando en Flores un ciclo de conferencias, el mismo lugar donde estaba dando las conferencias cuando esa viejecita tuvo esta experiencia. Un matrimonio vestido de luto vino a hablar conmigo después de una reunión que hablé sobre la suprema razón de vivir. Ellos me dijeron, hace poquitos meses murió nuestra hija de 18 años. Perdimos toda razón o todo incentivo para vivir. ¿Para qué vivir? Y ella dijo, licenciado, yo he planeado ya mi suicidio. No tiene sentido la vida. Y comencé a hablarle de otros valores, de otras cosas. Decidieron postergar y finalmente postergaron para siempre el suicidio. Encontraron una nueva razón para vivir. Fulton Sheen, en un libro que se titula La vida merece vivirse, cuenta de un experimento hecho en una universidad norteamericana. Capturaron un grupo de perros, los dividieron en dos grupos y los colocaron a un grupo en una perrera colectiva donde los bañaban y los higienizaban todos los días, más de una vez por día si era necesario, los tenían pulcros, bien limpitos. El otro grupo estaba en otra perrera también colectiva, pero librados a su propia suerte. Comida sí les daban, pero higiene no. Perros pulguientos que se pasaban todo el día rascándose sus pulgas. Lo curioso fue que después de algunas semanas de experimentos, los perros limpitos y bien bañados comenzaron a incurrir en actos de delincuencia canina y se volvieron neuróticos, si pudiéramos decir que hay neurosis canina. La hay, claro que sí. No me cree, licenciada Dunham, pero es una psicología diferente la del perro que la del ser humano. Pero que hay perros neuróticos y hay gente neurótica que neurotiza a sus perros también. En cambio, los perros que estaban pulguientos, rascándose las pulgas todo el día, no tenían esos actos de neurosis y de delincuencia canina. Tenían bastante normalidad a pesar del cautiverio. Por supuesto, la moraleja no es quedar sucios y pulguientos. El grupo de investigadores llegó a la conclusión de que en la economía canina era necesario estar activo, tener algo para hacer, aunque sea rascarse las pulgas. Y el hecho de estar ocupados en eso tan trivial como rascarse sus pulgas, los mantenía estabilizados. La moraleja es clara, necesitamos tener algo que hacer en la vida. Un blanco. Pero tal vez me dirás, ¿y por qué algunos que alcanzaron todos sus blancos en la vida, hicieron fortuna, un día se suicidan porque no le encontraron sentido en la vida? Porque les faltó un blanco que se mida en términos de trascendencia. Los blancos no trascendentes nos ocupan como si estuviéramos despulgándonos, pero para tener una gran razón para vivir, para el día en que todos nuestros objetivos estén alcanzados, seguir entendiendo que vale la pena vivir, que no entremos en la monotonía y vacuidad, ese vacío interior del que Víctor Frankl habla tan bonito. Para que cuando nuestros ideales que parecía que los alcanzábamos se derrumben, haya ganas de seguir viviendo, necesitamos otro blanco, algo así como un super blanco para seguir viviendo. Hay varios de San Nicolás aquí y me gusta ver gente de San Nicolás por causa de que hace una buena cantidad de años, 20 y tantos años, tuvimos la alegría de dar un ciclo de conferencias allí. En el primer turno había 4 o 5 y aquí veo a Pablo Ale, no sé si están los Brunelli también por ahí. En el primer turno estaban los demás. Bueno, Pablito no me va a dejar mentir solo. Cuando cuente, pero es verdad lo que voy a contar. Y como lo que voy a contar, el hermano Diegues testificó en público, no voy a ser infidente al decir lo que voy a contar ahora. Pero Diegues y la esposa me vieron pasar por lo menos 210 días frente al negocio de él,
y no fueron a mis conferencias. Porque teníamos el lugar donde vivíamos y también se tenían después los cultos, en la misma cuadra donde él tenía su negocio. 210 noches yo prediqué allí en San Nicolás, es decir, 200 noches pero con 10 días de intervalo para cambiar la carpa. Y esas noches sin tomar un día libre, mal hecho, ahora tomo un día libre por semana. Salvo ahora que asumí la radio no, pero ya voy a empezar a tomar de nuevo. Y él no asistió a las conferencias. Pero hubo alguien que tampoco quería asistir a las conferencias, Nicolás Ponce, que llevaba a su hija y a la plaza a jugar mientras la madre asistía a mis conferencias. Él se iba llevando fielmente a la madre en el auto y se iba con la nena a jugar en la plaza hasta que terminaba la conferencia. Pero una noche, no sé si es porque hacía frío o qué pasó, dijo, voy a entrar a ver qué dice aquel loco allá. Ese era el concepto que tenía del licenciado Belvedere. Y esa noche hablé del nuevo nacimiento, usando como metáfora los trasplantes cardíacos, algo que hacía pocas semanas se había divulgado, que el doctor Christian Barnard había realizado. Y yo expliqué que Dios tenía el poder y la capacidad de cambiar el corazón y dar una vida nueva, la fuente de motivaciones, producir intereses nuevos, motivaciones nuevas, una vida interior nueva por su gracia, injertándonos el sagrado corazón de Cristo en nuestra interioridad. Y Ponce lo contó también en público, que había tenido una vida muy complicada hasta entonces, le dijo a Dios en su corazón en ese momento, si lo que este hombre dice es verdad, te pido que me cambies, pero que me cambies ahora mismo para que pueda creer que es un cambio real que estás haciendo en mi vida. Y Dios lo cambió. Y cuando yo ya me había ido de San Nicolás, Nicolás Ponce, cambiado, hecho una nueva criatura por el poder de Dios, estaba transformado en un predicador laico. Caminando por la calle vio venir a Diegues, demacrado, con una expresión muy extraña y conmovedora en el rostro, y se paró y le dijo, don Diegues, ¿qué le está pasando? Y cuando Diegues vio un corazón sincero preguntándole qué le pasaba, se quebrantó y contó su experiencia. Hace un tiempo murió nuestra única hija, la única razón que teníamos para vivir. Y con mi esposa entendemos que no vale la pena seguir viviendo. Fui a hacer mis últimos arreglos financieros y demás para dejar todo en orden. Mi esposa limpió la casa, dejó todo ordenadito, el negocio, la casa. Me está esperando para ponernos cada uno nuestro pijama. Y en la cama con las sábanas recién planchaditas y puestas. Ya escribimos la carta para que se sepa que nadie hizo nada con nosotros. Estoy llevando el revólver porque nos vamos a matar. Y Ponce, el hombre nacido de nuevo, le contó de su experiencia. Le habló del poder transformador de Dios, de la vida que Cristo puede poner en un corazón que está muerto. Lo animó a escuchar la voz de la esperanza. Le habló de la fe. Y el hermano, ahora hermano Diego, no, ya falleció, pero después de casi 20 años de estar en la iglesia. Diegues nació a la esperanza, la compartió con la esposa y anularon el plan. Un día se bautizaron y cuando conté esta experiencia en la mañana, una señorita que yo no sabía que era de San Nicolás, dijo, pastor, me vio ahí afuera, si no hubiera sido porque Diegues ese día anuló su plan de muerte, yo no estaría acá. Porque ya convertido, él fue a visitar mi casa y a dar estudios bíblicos. Yo no quería saber nada, pero mi madre y otros familiares se convirtieron y después me convertí yo. ¿Cuál fue la diferencia? Fue antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, la única razón válida para seguir viviendo, su hija, la vida, al morir ella, la vida ya no tenía sentido. Solo había un horizonte de muerte. Después de Cristo, cuando Cristo entró en la vida de él y de su esposa, la hija siguió muerta, pero la vida ahora tenía sentido, algo para hacer,
alguien por el cual seguir viviendo cuando todos los blancos y objetivos se habían derrumbado. El tener algo que hacer, alguien por quien vivir, cuando los blancos se alcanzaron o todo se derrumbó, le da sentido a la vida. ¿Qué había ocurrido? El encuentro de una mente hecha para creer con el autor de esa mente para creer. Y cuando el autor de la vida y de la fe se unió con un hombre angustiado y deprimido, pero con capacidad de creer, al punto de que creía que con el suicidio acabarían las cosas. ¿No quiere una demostración más clara de que el hombre es irreductiblemente creyente? Creyó que con eso acabaría todo, pero ahora con Cristo todo empezó. Y siguió en la fe hasta que naturalmente murió, y su esposa vive todavía. Tenía razón Jesús. ¿Cómo no iba a tener razón? Cuando Él habla siempre es verdad. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, los racionalistas quedaron anclados en la razón. Pero estas cosas trascendentes no son producto de la inducción ni de la deducción. Los racionalistas más deductivos, claro que sí. Dios se autorrevela. Por eso, el anclado en la razón se quedó sin Dios. Dios, 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 Dios.